La deuda tiene una mala reputación. Cuando la gente escucha la palabra deuda, lo primero que suele venir a la mente es estrés, dificultades económicas y un camino directo hacia la bancarrota. Pero, ¿y si te dijera que puedes usar la deuda a tu favor para generar riqueza? ¿Y si, en lugar de verla como una carga, la consideraras una herramienta poderosa para construir un futuro financiero sólido? Te explicaré cómo transformar la deuda en un aliado que te ayude a alcanzar la libertad financiera. Prepárate, porque vamos a cambiar tu perspectiva sobre las finanzas para siempre. Paso 1. Diferencia entre deuda buena y deuda mala. No todas las deudas son iguales. La clave para usar la deuda a tu favor es entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Deuda mala es aquella que se adquiere para comprar cosas que no generan valor o ingresos, como productos de consumo, vacaciones o lujos innecesarios. Este tipo de deuda suele tener tasas de interés altas y no te ofrece ningún beneficio financiero a largo plazo. Deuda buena es la que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos o que se aprecian con el tiempo. Ejemplos de deuda buena incluyen préstamos para invertir en bienes raíces, para financiar un negocio o para educación que aumente tu capacidad de generar ingresos. La próxima vez que consideres endeudarte, pregúntate, ¿esta deuda me ayudará a generar más dinero en el futuro? Paso 2. Invierte en activos que generen flujo de caja. Usar la deuda para adquirir activos que generen ingresos pasivos es una de las estrategias más inteligentes para construir riqueza. Los bienes raíces son un ejemplo clásico. Si compras una propiedad con un préstamo hipotecario y la alquilas, los ingresos por alquiler pueden cubrir el pago de la hipoteca y generar una ganancia adicional. El truco está en asegurarte de que el flujo de caja sea positivo, es decir, que los ingresos generados por el activo sean mayores que los costos asociados a la deuda. Paso 3. Aprovecha las tasas de interés bajas. Las tasas de interés bajas son una oportunidad para financiar inversiones a un costo reducido. Si logras obtener una deuda con una tasa de interés baja y usas ese dinero para invertir en algo que te genere una rentabilidad mayor, estarás multiplicando tu riqueza. Por ejemplo, si consigues un préstamo con una tasa de interés del 5% anual y lo inviertes en un negocio que te genera un retorno del 15%, estarás obteniendo una ganancia neta del 10% sobre el dinero prestado. Paso 4. Mantén un nivel de endeudamiento saludable. Aunque la deuda puede ser una herramienta poderosa, también es un arma de doble filo. El secreto está en mantener un nivel de endeudamiento saludable. Una regla general es que tus pagos mensuales de deuda no superen el 30% de tus ingresos. Esto te permitirá mantener una buena salud financiera y te dará margen para aprovechar nuevas oportunidades de inversión. Paso 5. Reinvierte las ganancias. Una vez que empieces a generar ingresos a partir de tus inversiones financiadas con deuda, reinvierte esas ganancias. Este es el principio del interés compuesto aplicado a tus finanzas personales. Cuantas más veces reinviertas, más rápido crecerá tu riqueza. Por ejemplo, si compras una propiedad y obtienes ingresos por alquiler, puedes usar esas ganancias para adquirir una segunda propiedad y así sucesivamente. Paso 6. Diversifica tus inversiones. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. La diversificación es clave para reducir el riesgo y maximizar las oportunidades de enriquecimiento. Puedes usar la deuda para invertir en diferentes tipos de activos, como bienes raíces, acciones, negocios, o incluso en ti mismo a través de educación y capacitación. Paso 7. Edúcate financieramente. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones inteligentes sobre el uso de la deuda. Cuanto más sepas sobre finanzas, inversiones y el funcionamiento del dinero, mejor equipado estarás para aprovechar las oportunidades que se presenten. Dedica tiempo a leer libros, tomar cursos y aprender de personas que ya han recorrido el camino hacia la libertad financiera. Paso 8. Negocia tus deudas. No aceptes las condiciones de un préstamo sin antes intentar negociarlas. Una reducción en la tasa de interés o en los plazos de pago puede marcar una gran diferencia en tu rentabilidad. Si tienes un buen historial crediticio
y un plan de inversión sólido, muchas entidades financieras estarán dispuestas a ofrecerte mejores condiciones. Paso 9. Protege tus inversiones. Toda inversión conlleva riesgos, y cuando usas deuda, esos riesgos se multiplican. Por eso es importante proteger tus inversiones mediante seguros, contratos bien redactados y una buena gestión del riesgo. Por ejemplo, si inviertes en bienes raíces, asegúrate de tener un seguro que cubra posibles daños a la propiedad. Si inviertes en un negocio, establece acuerdos claros con tus socios y proveedores. Paso 10. Rodéate de expertos. No tienes que hacerlo todo solo. Rodéate de un equipo de expertos que te asesoren en temas legales, financieros y de inversión. Contar con el apoyo de personas con experiencia te dará una ventaja competitiva y te ayudará a evitar errores costosos. Paso 11. Mantén una mentalidad de crecimiento. El uso de la deuda para enriquecerse requiere una mentalidad de crecimiento. Debes estar dispuesto a aprender, a adaptarte y a superar los obstáculos que se presenten en el camino. La mentalidad de crecimiento implica ver los errores como oportunidades de aprendizaje y no tener miedo a tomar riesgos calculados. Paso 12. Sé paciente y perseverante. Construir riqueza usando la deuda no es un proceso rápido ni fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha disciplina. Pero si eres paciente y perseverante, los resultados llegarán. Recuerda que las grandes fortunas no se construyen de la noche a la mañana. Mantén el enfoque en tus objetivos a largo plazo y sigue avanzando paso a paso. Usar la deuda para enriquecerse es una estrategia poderosa, pero solo si se hace de manera inteligente y responsable. Diferencia entre deuda buena y deuda mala. Invierte en activos que generen ingresos, mantén un nivel de endeudamiento saludable y sigue educándote financieramente. Si aplicas estos principios, podrás transformar la deuda de un enemigo a un aliado en tu camino hacia la libertad financiera. La decisión está en tus manos. Tu futuro financiero depende de cómo uses las herramientas a tu disposición, y la deuda, bien manejada, puede ser una de las más poderosas. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para usarla a tu favor y comenzar a construir la vida que siempre has deseado? Te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.